Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. Hemos comenzado un estudio que tiene que ver con descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento. Es algo hermoso. El nombre de Jesús de Nazaret, por así decirlo, no aparece en el Antiguo Testamento, pero nosotros vemos las señales, vemos pasajes en donde uno dice, están hablando del Señor, están hablando del Mesías, están hablando para nosotros los cristianos de Jesús de Nazaret. Hay personas que dicen que la Biblia habla en códigos, que la Biblia tiene códigos secretos. Y yo me acuerdo hace muchos años atrás haber comprado un libro que se llamaba El Código Secreto de la Biblia, buscando encontrar algo que uno quizás no ha estudiado. Yo quizás estaba en la universidad, pero no existe tal cosa como el Código Secreto de la Biblia. Porque Dios no tiene secretos para ti ni para mí. Nosotros podemos ver a través de la Biblia que Dios quiere hablarle al ser humano, a ti, a mí. Dios quiere revelarse a nosotros de una forma especial. El Espíritu Santo quiere hablarte, quiere hablarme. Él no quiere decir, te lo voy a poner en jeroglíficos para que no lo entiendas. Quizás lo hizo así Jesús con los fariseos, porque los fariseos eran personas religiosas que estaban tratando de destruir el ministerio que Cristo vino a hacer. Y les hablaba por parábolas, pero a los discípulos les decía el significado. Entonces, todo en la Biblia apunta a mensajes. En el día de ayer yo comencé con lo que era esto acerca del descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento, y comencé con el tema de las vestimentas del sacerdote, del sumo sacerdote, pero comencé hablando del ministerio de Aarón. Hoy quiero hablarles acerca de descubrir a Jesús en el Antiguo Testamento, pero con la revelación que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Dentro de todo esto de lo que el Espíritu Santo habla en el Antiguo Testamento, Dios hablando con Moisés y cómo llama y escoge a Aarón, nosotros vemos esa revelación. El Señor te ha escogido a ti y a mí como sus siervos. Él nos llama reyes y sacerdotes. No tiene nada que ver con títulos, con inteligencia. Él ya decidió que tú eres su pueblo escogido, nación santa, persona que va a tener la investidura de ser un embajador de Cristo. Y aquí, en lo que el Señor hizo con Aarón en el libro de Éxodo, lo vemos contigo y conmigo. Reyes y sacerdotes. Fíjese, me llama mucho la atención el hecho que Aarón le había fallado a Dios. Y dentro de lo que yo veo de capítulo 28 de Éxodo, usted lo va a leer más tarde, pero yo veo algo especial de parte de Dios. Veo que aunque Aarón le falló a Dios, ¿cuándo le falló? ¿Se acuerda cuando Moisés estaba arriba en el monte Sinaí esperando que Dios le diera los 10 mandamientos? Abajo estaba Aarón con el pueblo. Y el pueblo se puso nervioso. El pueblo dijo, fíjense, vamos a hacernos un becerro de oro y vamos a adorar a Baal. Y Aarón se los permitió, fue permisivo. Y cuando uno ve cómo Dios llama a Aarón, uno dice, oh, Dios mío, Dios es misericordioso. Y esto es algo grandioso, porque es uno de los atributos acerca de Dios. Entonces yo quiero dejarte
durante toda esta clase 3 verdades sobre el ministerio, sobre el ser siervos de Dios, sobre el hecho de ser ministros del Señor, no como un título, sino por gracia del Señor. Y mire, número 1, el llamado de Dios viene por gracia. Fuimos escogidos. Hay mucha gente que tiene problema con lo que yo te voy a decir. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso habla de una preescogencia. Antes de que tú dijeras, Dios te había escogido. Ya tú estabas inscrito en el libro de la vida. Y hay personas que todavía no saben que van a ser salvos y ya están escritos en el libro de la vida. Esto es poderoso. Así que una de las verdades es que el llamado de Dios viene por gracia. No viene porque algún ser humano nos llame. No viene porque alguien diga, tú vas a ser pastor. Viene de parte de Dios. El llamado viene por gracia. No viene por los tantos títulos. A mí, una de las cosas que me gusta hacer es estudiar. Cuando entré al Instituto Bíblico, estaba con el deseo de saber, de conocer. Me gradué con primer puesto de honor y no paré de estudiar. Estudié 4 años de Instituto Bíblico, 3 años en la cuadrangular, 1 en las Asambleas de Dios. Estudié después una facultad teológica pentecostal con las Iglesias de Dios. Estudié maestrías, estudié doctorado en teología. Me nombraron reverenda, me nombraron apóstol. Y nada de eso es lo que me llamó Dios. Dios me llamó por gracia. Lo mismo que te ha escogido a ti por gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto pueden darle un aplauso al Señor? Es decir, gracias, Señor, porque igualmente me ha tocado predicar en lugares donde la gente no ha tenido estudios. Y me ha tocado ver personas llamadas por Dios porque es por gracia. Para que nadie se enaltezca y diga, yo sé más que otros, es por gracia. Ahí Aarón estaba viendo que lo escogieron por gracia. Escogieron a Aarón. Entonces diga conmigo, es por gracia. Número 2, otra verdad acerca del ministerio, acerca de nuestras vidas. Es que todos nosotros necesitamos a Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro intercesor. El libro de Hebreos dice que Él intercede ante el Padre Celestial. Está sentado a la mano derecha, al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. Qué tremendo, qué hermoso tener una persona que está intercediendo por ti. Anoche el Señor me puso a soñar con unas personas que están en Venezuela. Y yo me puse a orar por esta persona. Y qué hermoso que Dios ha puesto a Jesucristo a orar por nosotros, a interceder por el Padre, con el Padre por ti, Rosa, Ariadna, Eri, Corina, Vicente, todos ustedes que están allí conectados, Sadi, intercediendo por ti y por mí. Jesús, ese es un regalo que nadie puede pagar, ni todo el dinero del mundo puede pagar que alguien esté orando por ti, ni que Jesucristo, el gran Rey de Reyes, esté intercediendo por ti y por mí. Y lo tercero, una de las terceras verdades del ministerio, del ser embajadores de Cristo, es que servimos a Dios. Pero tenemos la responsabilidad, y lo vamos a ver ahora en la vestimenta del sumo sacerdote, tenemos la responsabilidad de servir a otros. ¿Quién es el mayor, amados? El mayor es aquel que sirve a otras personas. Cristo mismo nos dejó el ejemplo.
Él no vino a ser servido. No vino para que usted dijera, háganme la venia. Él vino para servir a otras personas. Y ese es el ejemplo más grande que tú y yo podemos imitar. Dios jamás nos pide algo que nosotros no podamos hacer. La característica de un buen siervo de Dios es ser humilde, es la humildad. En estos días recordaba que en mis primeros años de pastorado, me acuerdo que yo me fui a Costa Rica. Había un famoso predicador, me reservo el nombre, y todo el mundo quería saludar a esa persona. Pero cuando él terminó de predicar en ese gran estadio, los pastores estábamos en la parte de abajo del estadio, en la grama, y todo el mundo corrió para ver si podía ir a saludar a este gran pastor. ¿Sabe lo que hicieron? Se lo llevaron corriendo. Los guardaespaldas que tenía decían, no pueden saludarlo, no se pueden acercar. Jesucristo no era así. Entonces esas son conductas que están mal aprendidas, porque Jesucristo vino a dar un ejemplo de humildad. Puso sus sumos sacerdotes, pero él, el gran sumo sacerdote, manifestó humildad. Así que nunca lo olvides. Y yo estoy viendo ahora en lo que nosotros vamos a ver también de todo lo que el Señor pidió allá en el Antiguo Testamento referente al tabernáculo, la construcción del tabernáculo, a la construcción, o debo decir a la confección de las vestiduras del sumo sacerdote. Lo pidió no en Egipto, lo pidió en medio del desierto. Los desiertos, no hay nada en el desierto. Quizás en Egipto uno hubiera podido decir, bueno, pueden ir a la tienda del egipcio y comprar telas, buscar diferentes cosas. Pero todo esto que Cristo pidió, lo pidió en el desierto, donde no hay nada. Y esto es interesante, porque el hecho que estuviera en un desierto no significa que Cristo o que Dios es injusto. Como la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Voy a abrir un paréntesis. Dios mandó al profeta Elías, cuando Elías anuncia la sequía, más o menos 110 kilómetros lejos de donde estaba Elías. Y lo mandó a Sidón, justamente a la tierra de la reina Jezabel, a la tierra del papá de Jezabel, a una viuda, y preparó a la viuda. Y uno diría que lo hubiera mandado donde había una mujer rica que pudiera sostener al profeta. Pero ¿a dónde mandó Dios a Elías? A donde una mujer pobre que estaba tratando de recoger unos leños con su poquita harina, con su poquita aceite en la vasija para comer y dejarse morir. ¿Qué significa? ¿Es Dios injusto? ¿Cómo pide en momentos de dificultad o necesidad que el ser humano aporte o que el ser humano dé ciertas cosas? Porque Él sabe que su poder de provisión y de milagros va más allá que un desierto o que una sequía. Él puede hacer lo que sea en medio del desierto, Él puede hacer lo que sea en medio de la sequía. En medio del COVID, Dios puede bendecir. Dios puede hacer cosas tremendas, aún en medio de todo lo que estamos atravesando. Esto tan solo es un ejemplo. En medio del desierto, Dios vino al pueblo y por medio de Moisés dijo, traigan oro, consigan lino fino, traigan esto y traigan lo otro. Uno hubiera dicho, Señor, solidarízate. ¿Cómo vas a pedir esas cosas en medio del desierto? Pero Dios sabe que cuando Él te pide es porque Él te puede dar. Él es tu proveedor.
Él es tu Señor aún en medio de la dificultad. Y a su nombre, gloria. Dios es tremendo. Yo veo esto y mientras estoy leyendo la Biblia, me lo disfruto. Porque Él no te pide en medio de tu sobreabundancia. Él te pide y quiere probar tu corazón en medio de la dificultad. Y encima de eso hay otros pasajes que no lo voy a leer, pero encima de eso le dice a Moisés, cuando iban a construir el tabernáculo, no quiero a nadie obligado, no quiero a nadie obligado, quiero solo a los voluntarios de corazón. Amén. Solo a los voluntarios de corazón. Dios se da el lujo. Cuando alguien me pregunta a mí, oye, pastora, ¿y todavía tenemos que diezmar? Yo le digo, no diezmes. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ser tu socio. Nosotros necesitamos tener a Dios como socio. Yo no me pongo a pelear con la gente que me pregunta que si hay que diezmar, que si no hay que diezmar. Oye, si no te nace, no lo hagas. Porque Dios dice, hey, yo no quiero esa gente. Yo quiero solo los voluntarios de corazón. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nunca pierdas tu enfoque, amados míos, jamás. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos a Cristo Jesús en cada versículo. Hay versículos que lo señalan. Hay pasajes como Miqueas, que hasta dice dónde iban a ser. Pasajes como Isaías, que ahora vamos a leer uno de esos pasajes. Pero en la Biblia aparece la figura de Cristo. Como en la figura de Noé nosotros podemos ver a Cristo. Como en la figura de Jonás nosotros podemos ver la resurrección de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Córrela con paciencia. No trates de leerte la Biblia todo de un solo corrido, porque esto no tienes que hacerlo rápidamente. Estudia la Biblia, vuelve a leer y vuelve a leer. Y pídele al Espíritu Santo que te hable a tu corazón, porque Él tiene mucho que revelar. Mire conmigo el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Juan, en su gran palabra profética, escribe y dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tú y yo, lo que todo esto nos está diciendo es que tú y yo somos sacerdotes, reyes, embajadores. No importa el tipo de calzado que tengas, la ropa que tengas, si tienes prendas o no tengas. Para Dios tú eres rey y sacerdote. Eres un embajador del Señor. No por causa nuestra, sino por Jesucristo. Así como le pasó a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron escogidos también como sacerdotes. Nuevamente, no por ellos, no porque en ellos hubiese algo especial, sino por su padre. Y tampoco su padre, sino porque a Dios le dio el deseo, por no decirle otra cosa. Dios quiso ponerlos a ellos. Entonces tú y yo también fuimos llamados siervos del Señor por Jesucristo. Los hijos de Aarón fueron escogidos y llamados sacerdotes porque su padre era sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículo 4, puedes buscarlo, apuntarlo. Hebreos 5:4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y tú fuiste llamado por Dios,
No importa que quizás no recibes el título de pastor, pero eres hijo de Dios, hija de Dios, un embajador del Señor. Salmo 110, versículo 4, también dice, juró Jehová o Yahvé, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo ayer explicaba que el orden del sacerdote Melquisedec, que no tenía ni principio ni fin, que se encontró con Abraham. Abraham le llevó sus diezmos. Y dice la Biblia que Dios llamó a Jesús no sacerdote, mire qué interesante, no sacerdote según el orden de Aarón, o sea, no según el orden del hombre, sino según el orden de Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote, no tenía principio y fin. En Génesis habla de eso. Y lo llamó según el orden de Melquisedec, porque según el hombre juzga, critica, condena, hace juicios contra otros seres humanos. Mire cómo es el ser humano. Dios tiene misericordia del hombre, pero el ser humano no tiene misericordia de otro ser humano. Cuando puede levantar su dedo acusador, lo acusa al ser humano. No te perdona a ti nada. Pero según el orden de Melquisedec, Melquisedec es el que bendice. Quiero enseñarles entonces la vestimenta sacerdotal. Aquí hay un ejemplo de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos de la vestimenta sacerdotal. En Éxodo 28:4 habla acerca de esto. Cada uno de estos, allí no he puesto todo, la túnica, el manto, el efod, el cinturón, el pectoral, la mitra. Quizás nosotros podemos subrayar aquí lo que creemos como era, pero todo esto tenía una aplicación. Dios estaba dándonos como muestras acerca de lo que Jesucristo iba a hacer. Como por ejemplo, nosotros podemos ver la mitra, y ahora yo se las voy a poner más adelante, pero ver esa cobertura de la mitra, y entre más grande, también había de diferentes clases de mitra, después los sumos sacerdotes, pero Dios escogía lo mejor. Un tema especial acerca de esa mitra es que cuando los musulmanes, bajo el Imperio Otomano, llegaron a la conquista de muchos países, a los judíos se les prohibió usar mitra. Los judíos parece que antes muchos usaban mitra, pero se les prohibió usar mitra porque con la mitra ellos podían decir si era de lino, eso tenía que ver con sus capacidades económicas. Y los árabes no querían que los judíos pudieran manifestar más poder económico que ellos. Esto es lo que dicen algunos escritores. Y entonces le prohibieron a ellos usar mitra. Y entonces, como los judíos siempre saben que tienen que tener esa cobertura, los varones sobre su cabeza, empezaron a usar el kippah de una forma más sencilla. Entonces, hasta el día de hoy usted los ve que ellos usan su kippah. Mire conmigo, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Habla de ti y de mí, primera de Pedro 2:9. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire todo esto lo que dice Pedro, por revelación de ti y de mí. El Espíritu Santo le reveló a Pedro, tú no eres cualquier persona, tú eres, haga conmigo, wow, de linaje escogido, de linaje escogido. Tú eres real sacerdocio.
Diga conmigo, real sacerdocio. Tú eres una nación santa, no tercer mundo, nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Bendito sea el Señor, por la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué somos tanta cosa? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todos tenemos una misión. La misión de anunciar las virtudes de Jesucristo. Si tú y yo nos quedamos callados, no estamos anunciando esas virtudes y recibimos esos beneficios para anunciar esas virtudes. Somos diferentes a otras personas. Cuando el Señor manda a Moisés que los sabios y entendidos hicieran esas vestimentas para el sumo sacerdote, eran vestidos que se distinguían. Y tú y yo somos gente distinguida, personas distinguidas. No podemos ser como comunes y corrientes. Interesante porque la humanidad siempre quiere ser común y corriente, como la mayoría. Pero lo que pasa es que no todas las personas han conocido al Señor, como cuando Israel tenía una monarquía, no como todo el mundo, sino que tenía una teocracia donde Dios era el rey. Ellos no querían eso. Ellos querían ser como las naciones paganas, como el rey de Amalek. Ellos querían ser como los sidonios. Ellos querían ser como los filisteos y no con Dios. Como quizás la juventud. A mí me pasó igual cuando yo era jovencita. Yo quería ser como las demás personas, participar en las cosas que las demás personas hacían. Pero mi madre y mi padre me dijeron, no, usted no puede mezclarse, usted es diferente. Usted no puede andar en esos bailes, en esas discotecas. Y yo le digo una cosa, bendito sea el Señor. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera gustado el mundo? Quizás yo no estaría aquí hoy. Pero mis padres dijeron, no, tú no eres como ellos. Dios tiene algo para ti y el que tiene oído para oír, igualmente así son tus hijos. Son linaje escogido. Ellos son de Dios. Y tú necesitas hablarle a ellos de Dios. Te digo algo, en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, no existía el ministerio sacerdotal, existía el ministerio paternal. Los padres eran los ministros del Señor, papá y mamá. Después, cuando fallaron, Dios se buscó a sumos sacerdotes para que pudieran hablarle al pueblo. Pero yo quiero exaltar a Dios y glorificar a Dios porque sigue la figura de papá y mamá que deben ejercer un sacerdocio paternal sobre sus hijos. No como el sacerdocio de Elí. ¿Te acuerdas para el tiempo de Samuel? El sacerdocio de Elí era que era descendiente de Aarón. ¿Y qué pasó con Elí? Elí veía que sus hijos pecaban y no se los impedía. Elí veía cómo sus hijos robaban y no se los impedían. Ese es el sacerdocio según la línea de Elí. ¿Y Dios qué hizo? Dios se buscó un Samuel para que enseñara y viviera ungido todos los días de su vida. Entonces, eso te lo dejo a ti, amados, en el corazón. Entonces nosotros somos ese pueblo santo para Dios, ministros. Hay funciones del sacerdocio. Número 1, adorar a Dios es una función importante para ti y para mí. Adorar al Señor con todo nuestro corazón. Haydn, un gran músico, un día estaba en una reunión con amigos y estaban hablando de lo más reconfortante. Y un amigo dijo, lo más reconfortante para mí es tomar un vaso,
una copa de champaña y disfrutar la copa de champaña con mis amigos. Otro dijo, lo más reconfortante para mí es pasar el tiempo con mi familia. Y este gran compositor de música clásica que era cristiano dijo, lo más reconfortante para mí es pasar tiempo en oración con Dios y adorar al Señor con todo mi corazón. Entonces, ¿es lo más reconfortante Dios para ti? ¿Es lo más importante en tu vida adorar al Señor? Debe ser. Y si no lo es, busca que Dios sea lo más especial para tu vida. Otra función del sacerdote es servir a Dios con todas nuestras fuerzas, poner a Dios en primer lugar. Y eso no solamente toca al sacerdote por nombre, sino a ti y a mí, como seres humanos que debemos honrar a Dios con todas nuestras fuerzas. Decirle, Señor, mi misión nunca termina. ¿Qué más puedo hacer yo por ti? ¿Qué más puedo hacer? En esto, iglesia, jamás hay jubilación. Jamás. Nos jubilaremos cuando nos vayamos para el cielo. Allí nos vamos a jubilar. Mientras tanto, debemos seguir adorando a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Tercero, servir a los seres humanos. Una de las razones por las cuales ahora vamos a ver que tenía el sumo sacerdote piedras aquí en sus hombros, era que hablaba acerca del servicio, no solamente a Dios, sino a los seres humanos. Y servir a los seres humanos no es fácil, porque muchas veces el ser humano no te da las gracias. Pero ¿qué importa? Porque nosotros no servimos para que alguien nos dé las gracias. Servimos porque somos instrumentos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y guiar a las personas a conocer del Señor. Hay algo especial y quiero que veamos, voy a saltarme algo de las cosas que tenía aquí, pero quiero que veamos algunas de las piezas del vestido nuevamente del sumo sacerdote. Por ejemplo, la túnica habla de cobertura, la cobertura de Dios. Nosotros tenemos a Dios como nuestra cobertura. Nunca te olvides de eso. Y ahí en la mitra tenía algo escrito aquí que dice santidad a Dios. Nunca te olvides de mantenerte puro y santo para Dios. Él es nuestro Señor. Ahí donde dice las piedras de ónice, esas eran piedras dentro de un lado, tenían 6 nombres de las tribus de Israel y del otro lado tenían los otros 6 nombres. Estaban atadas al pectoral como especie de trenzas de oro. Y esto en el hombro le recordaba al sumo sacerdote el deber de interceder. El pueblo de Dios y la obra de Dios no es una carga pesada, es un honor servir a Dios y a las personas. Y le recordaba ahí siempre el sumo sacerdote las tribus, que él tenía la responsabilidad como nuestro amado Señor Jesucristo de ir y a la vez ante la presencia del Señor interceder por todas esas 12 tribus que él tenía bajo su cargo. El pectoral quizás era lo más valioso dentro de toda esa vestimenta, porque ese pectoral hecho de oro tenía piedras preciosas y dice que medía 23 centímetros por 23 centímetros. Interesante cómo consiguieron ellos ese oro, cómo consiguieron esas piedras preciosas en medio del desierto. Y es lo que yo digo, Dios sabía, y si no existía, Dios se los iba a dar. Pero si Él pidió todo eso, Dios lo hizo. Mire, vamos terminando el cinturón, el efod, el manto. El manto del efod
el vestido azul, tenía unas campanitas y tenía intercalado figuras que eran como llamadas como de esas frutas. Yo las he comido cuando he ido a Israel, llamada granada o pomarrosa, y tiene algo especial. Esas granadas, él les dijo a ellos, háganlas de colores, háganlas de color azul, púrpura, así como el efod, háganla, y les explicó cómo tenían que hacerla. Estas granadas tenían semillas, y los judíos dicen que al tener muchas semillas, estas granadas, al tener semillas y morir la granada, la pomarrosa, brotaba en la tierra mucha semilla. Y eso habla de multiplicación. Cada vez que el sacerdote veía esa pomarrosa o esa granada ahí, le estaba recordando a él que la palabra de Dios tiene que ser regada por todos lados. El Señor nos mandó a nosotros también, nosotros vemos a Cristo allí, porque Jesucristo dice que al menos que la semilla no caiga en la tierra y muera, no puede ser útil para el Señor. Y Él nos ha llamado a nosotros también a llevar fruto, y llevar fruto en abundancia, a llevar la palabra y permitir que la palabra de Dios pueda bendecir a otras personas. La campanita, y ya voy terminando, la campanita, yo sé, cuando yo crecía, estaba en el Instituto Bíblico, a mí me dijeron que esa campanita significaba que que lo amarraban con una soga, y significaba que si el sumo sacerdote no entraba puro y se moría, la campanita, si la dejaban de oír, era que lo alaban porque el hombre estaba muerto. Pero no hay ningún versículo que habla acerca de eso. Entonces, otra interpretación es que la campanita era para que cuando las personas estaban detrás del velo, en el tabernáculo lo vamos a ver, estaba diciendo, aquí estoy yo, tilín, 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 ministrando ante Dios. Y habla de que cuando nosotros vayamos a hablar de Dios, no lo hagamos calladamente, escondidamente, teniendo vergüenza del Señor, sino que podamos anunciar libremente, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en el libro de Romanos, capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esa parte también que habla que ese vestido era de lino fino y de lino torcido. Amados, el lino es una planta que tenía que la gente que arar, tenían que las personas que sembrar el lino, tenían después que cosechar el lino, tenían después que separar el lino de lo que no sirve, tenían que golpear el lino para tratar de trabajar con él, con filos, hilos. El lino tenía torcido y el lino como obra primorosa tenía que pasar todo un proceso. Y pregúntense, ¿dónde en el desierto iban a encontrar estos linos? Pero si el Señor dijo, van a hacerme esta obra, es porque el Señor se encarga de la provisión. Tú y yo somos como ese lino torcido que pasaremos quizás ese proceso que el Señor está haciendo con nosotros, trabajando. Tú quizás estás, o yo, como el lino torcido. Yo te invito a que tú ahora, al terminar esta prédica, tú puedas ir al YouTube, busca el proceso del lino, cómo se trabaja el lino. Y tú vas a ver que lo golpean, que le dan duro. Es como el proceso de la vid también para sacar el jugo de la uva, cómo la muelen, cómo es pasada por golpes.
tú y yo atravesamos problemas, situaciones, enfermedades, escasez. Somos apretados muchas veces, pero bendito sea el Señor, que aquel que puso en nosotros su mirada no nos va a dejar solos. Aún en medio de los procesos que tú y yo estamos atravesando, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la mano poderosa de Dios. Termino, lo conté ayer, lo vuelvo a contar hoy. Cuando Alejandro Magno, Alejandro Grande, estaba conquistando tierras, conquistó Babilonia, conquistó Persia, conquistó el gobierno del imperio de Persia, que supuestamente era el más grande. Y Alejandro Magno llegó a Jerusalén. Dios le había hablado, Dios le había dado un sueño. Y él había visto en su sueño esa vestimenta del sumo sacerdote. Y había soñado con un sumo sacerdote. La historia lo dice, no lo estoy inventando yo. Y él soñó con ese vestido tan elegante, una vestidura para honra y hermosa del sumo sacerdote. Cuando él llegó a Jerusalén con sus tropas, con su imperio, dicen que el primero que le salió al encuentro fue el sumo sacerdote. Y cuando él lo vio, él se bajó de su caballo, fue a honrar al sumo sacerdote, lo honró como una revelación del Dios viviente, nunca se metió con los judíos, respetó a los judíos y respetó lo que ellos, al Dios que ellos adoraban. Le digo algo, Dios jamás se equivoca. Tú quizás no te has visto, pero tú tienes una vestidura de honra y de gloria, porque a Dios le ha placido ponértela, dártela a ti. Sirve a Dios con todo tu corazón y sirve también al ser humano. Multiplícate y habla del Señor con todas tus ganas, con todo tu corazón. Nuevamente aquí el vestido en Éxodo 28:4, nuevamente la mitra para cobertura, la lámina, dice en la figura que pueden poner allí, la lámina para recordatorio, santidad a Jehová. Las hombreras hablan de gobierno y servicio. En Isaías, ustedes pueden recordarse, si bien es Isaías 9:6, dice Cristo, el Señor admirable consejero, Dios fuerte, dice que el imperio sobre sus hombros, amén. Sobre sus hombros habla de gobierno, pero también habla de servicio, de intercesión. El pectoral, todo eso bello y hermoso con esas piedras, pero habla de dependencia a Dios, porque Dios dijo que lo puso cerca de su corazón para que Aarón siempre ministrara cerca del corazón de Dios. El efod y el manto del efod, servicio a Dios, el mensaje, las granadas, las campanitas, el cinto, aquí no les puse los calzoncillos, pero hasta calzoncillos de color y de material lo puso Dios. Amados, termino diciendo que el Dios que tú y yo servimos es un Dios de detalles. Mi salmo preferido, Salmo 139, es una poesía. Dice, Señor, tú me has examinado y tú me has conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dice, detrás y por delante me rodeaste. Habla de que Dios puso su mano sobre nosotros, que ese conocimiento es demasiado grande para nosotros. Amados míos, siervos del Dios Altísimo, tú eres especial para Dios. Tú puedes sentirte indigno, pero lo que Dios santificó, nadie lo llame indigno. Lo que Dios bendijo,
nadie lo puede maldecir. Dios decidió poner su mirada en ti y llamarte pueblo santo, tesoro especial de Dios. Quiero que cierres tus ojos conmigo mientras la música suena, pero quiero que te sientas bendecido. Cierra tus ojos conmigo. Tú eres pueblo de Dios. Tú eres su nación santa. Tú eres el especial tesoro de Dios. Tú eres un embajador de Dios. Dios te tiene a ti como el pectoral allí que estaba en esa vestimenta de Aarón y de los sumos sacerdotes. Tú eres como ese pectoral, tu vida, joya preciosa y pegado al corazón de Dios. Tú eres muy amada, muy amado. No importa lo que otras personas digan de ti, no importa si tu propia familia o tus seres queridos no te valoran y te menosprecian. Para Dios, tú eres especial. Quiero que sientas esa mano de Dios sobre tu cabeza. Di, Señor, tócame. Siente esa mano del Padre Celestial sobre tu cabeza, poniéndola allí y diciéndote: yo te consagro, yo te consagro, yo te santifico, yo te honro, porque eres mi hija, mi hijo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios te trajo en este tiempo para que tú puedas anunciar las obras de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz. Y así como pidió para su pueblo provisión de joyas, de lino, de diferentes cosas, quizás te está pidiendo a ti algo en medio de este desierto, algo en medio de este COVID, pero tú puedes estar seguro que cuando Dios pide, no es para quitar, sino es para dar más. No cualquiera tiene la dicha de dar, solo los voluntarios de corazón. Siéntete honrado, honrada. Quizás Dios te pedirá que de alguna forma ministres, a lo mejor a niños, a jóvenes, a tu propia familia, a algún desconocido, que te conviertas en un intercesor, en una columna financiera. Yo no sé qué Dios te llama, pero siéntete honrado, porque vestiduras de honra te ha puesto el Señor. Dile gracias, Señor. Esto fue Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Será hasta la próxima. Bendiciones.